En el fútbol, hay partidos que pasan y se olvidan a los pocos días. Y hay partidos que siguen vivos en la memoria de la afición por años. El duelo de Egipto ante Australia en 16avos del Mundial FIFA 2026 fue uno de esos. Porque no era solo un partido para pasar de ronda. Era la oportunidad de toda una generación, liderada por Mohamed Salah, de hacer historia. Una oportunidad para que Egipto lograra algo inédito, ganar su primer duelo de eliminación en un mundial. Desde el primer minuto quedó claro que Egipto entró al partido con mucha confianza. Los faraones no salieron a esperar qué haría Australia. Al contrario, intentaron imponer su identidad en el juego. Desde el inicio, la pelota circuló con calma. Las líneas se mantuvieron juntas y la posesión empezó a inclinarse hacia Egipto. Con cada minuto, la afición egipcia sentía que el equipo se acercaba al primer gol. Y así fue. Al minuto 13, llegó el momento que todos esperaban. Un ataque egipcio bien armado nació en medio campo, siguió con gran movilidad arriba, hasta que Karim Hafez mandó el balón e Imam Ashore lo recibió. Imam, una de las figuras de Egipto en el torneo, controló con seguridad y la mandó al fondo de la red. Gol de Egipto. Las gradas estallaron, los jugadores corrieron a festejar y todo Egipto empezó a soñar con una noche histórica. Ese gol no fue solo el primero. Fue un mensaje claro para Australia. Egipto no había salido a defenderse ni a esperar un error rival. Egipto quería imponer su estilo y controlar el partido, y tras el gol siguió dominando la posesión y jugando con enorme confianza. Cada vez que el balón llegaba a Mohamed Salah, la afición australiana sentía peligro, porque un jugador de su nivel puede convertir hasta la jugada más simple en una ocasión clara. Con el paso del tiempo, Egipto controló aún más el ritmo del partido. Australia intentó volver con juego físico y balones largos, pero Egipto siguió muy ordenado. Salah no dejaba de moverse. Imam Ashore parecía estar en todas partes y Egipto se veía cada vez más cómodo. Al final del primer tiempo, Egipto ganaba 1-0. Pero lo que más tranquilizaba a la afición era que el equipo no ganaba por suerte ni por una sola jugada. Al contrario, Egipto había sido mejor durante largos tramos del primer tiempo. Tuvo más posesión, completó más pases y los jugadores mostraban clara disciplina táctica. Eso hacía pensar que estaba más cerca el segundo de Egipto que el empate australiano. Pero el fútbol siempre pone a prueba los nervios de la afición. Y justo al inicio del segundo tiempo llegó el golpe. Un balón entró al área y terminó en la red tras rozar a Mohamed Hani, en autogol. 1-1. De pronto, todo volvió a empezar. La afición quedó en shock y la tensión volvió a las gradas. La verdad es que uno de los golpes más duros en el fútbol es recibir un gol así, porque puedes hacer muchas cosas bien y un solo instante lo cambia todo. Pero hay que darle crédito a Egipto, porque no perdió la calma. No hubo derrumbe ni una carrera desesperada al frente. Al contrario, volvieron a tener la pelota e intentaron armar sus ataques con la misma calma de antes del gol. Eso fue una señal muy importante de la madurez del equipo en el torneo. Tras el empate, el partido entró en una fase completamente nueva. Australia ganó confianza y empezó a atacar con más peligro. Mientras tanto, Egipto intentó recuperar el control, y con cada minuto crecía la tensión entre la afición. Si vemos las estadísticas, entenderemos por qué Egipto sentía que merecía más que un empate. Egipto terminó el partido con 58% de posesión, frente al 42% de Australia. Completó 696 pases, mientras Australia solo completó 518. Su precisión de pase llegó al 89%, frente al 83% de Australia. Hasta en tiros de esquina ganó Egipto 7-4. Pero pese a esos números, el marcador siguió 1-1. Al mismo tiempo, Australia también merece crédito por un gran partido. Australia hizo 15 tiros contra 14 de Egipto y peleó cada balón como si fuera el último. Eso muestra lo duro que fue el partido para ambos. Al acercarse el final, la tensión creció aún más. Cada pase importaba, cada ataque podía decidir el destino de toda una nación. Salah lo intentó varias veces e Imam Ashore siguió presionando. Pero el segundo gol no llegó. Así, el tiempo reglamentario terminó 1-1. El partido se fue a la larga y ya no se trataba de táctica ni de planes de juego. Pasó a ser de corazón, carácter y resistencia. El cansancio empezó a notarse en todos.
Los espacios se hicieron más grandes y los errores más frecuentes. Aún así, Egipto siguió atacando y buscando el gol del triunfo. Quedaba claro que cada jugador entendía la importancia de ese momento. Porque clasificar no era solo ganar, era hacer historia. Durante el alargue, ambos equipos siguieron yendo al frente. Egipto buscaba el gol de la clasificación, mientras Australia se aferraba a llevar el partido a penales. Mientras corría el reloj, las cámaras enfocaban cada vez más a Mohamed Salah, porque todos sabían que el capitán egipcio podía estar viviendo una de las noches más importantes de toda su carrera internacional. Salah había vivido muchos triunfos con sus clubes. Había jugado finales europeas y había ganado la UEFA Champions League. Había ganado premios individuales y colectivos. Pero este momento era distinto porque era con la camiseta de su selección, y se notaba que intentaba transmitir calma y confianza a todos sus compañeros antes del momento decisivo. Con el alargue por terminar, la realidad quedó clara. Definición por penales. La prueba más cruel del fútbol, donde un instante te eleva o te derrumba en segundos. La tanda empezó en medio de una tensión increíble. La afición casi no podía mirar y los jugadores sabían que un solo error podía acabar con todo. Pero Egipto entró a la tanda con gran confianza, metiendo un penal tras otro con enorme calma y concentración, y mostrando un carácter increíble. Del otro lado, la presión fue creciendo sobre Australia hasta que por fin llegó el momento decisivo. Hussam Abdelmajid puso el balón en el penal. Todo Egipto esperaba. Todo el estadio quedó en silencio. Todo sueño descansaba en un solo remate. Le pegó y la pelota acabó en la red. Gol. La celebración estalló y Egipto ganó la tanda de penales. 4-2. Los jugadores corrieron en todas direcciones, el cuerpo técnico festejó y la afición estalló de alegría. Pero quizá lo más hermoso de la celebración no fue el resultado, fue la forma en que se miraron tras el silbatazo final, porque sabían que no solo habían ganado un partido, habían logrado algo que generaciones enteras soñaron desde los años 90, desde los tiempos de Abu Trika y Wael Gomá, y desde cada generación que vistió la camiseta egipcia esperando llegar por fin a este momento. Esta generación hizo realidad ese sueño. Uno de los momentos más emotivos tras el partido fue ver a los jugadores con Mohamed Hani. Vivió el momento más duro del juego con el autogol, pero nunca se rindió y luchó hasta el final. La verdad, tuvo un torneo sobresaliente y demostró la calidad de jugador que es. Al final, celebró junto al resto del equipo. Y esa es una gran lección del fútbol. Puedes equivocarte, pero lo que importa es cómo respondes después. Tampoco olvidemos a nuestros suplentes. Haitham Hassan dio un impulso brillante desde la banca con su regate y varios centros precisos al final del segundo tiempo. Hussam Hassan claramente nos tenía guardada una gran sorpresa. Tener también a Hamza Abdelkarim, una figura del futuro, ilusionó mucho. Y cuando entró Hossam Abdul Maguire, todos se sintieron más seguros. También quedó claro cuánto marcó diferencia nuestra estatura. De verdad importa. En cuanto a Australia, se fue con la frente en alto. Luchó hasta el último segundo y obligó a Egipto a soportar los 120 minutos completos. Pero al final no pudo impedir que los faraones alcanzaran su sueño. Al final, la gente recordará que Egipto empató 1-1 con Australia y ganó 4-2 en penales. Pero quienes vieron el partido saben que fue más que el marcador final. Fue la historia de Imam Ashur, que encendió temprano el sueño. La historia de Mohamed Hani, que superó el momento más duro del partido. Y la historia de Mohamed Salah, que guió a su país en una noche histórica. Sobre todo, fue la historia de un equipo entero que se negó a rendirse, peleó cada balón hasta el final y eligió escribir la historia con sus propias manos. Ahora los faraones avanzan a un reto aún mayor en octavos de final. Pero después de lo que pasó en esta noche inolvidable, la afición egipcia siente algo distinto. Este equipo no vino solo a participar. Y el sueño que empezó con el gol de Imam Ashur y terminó con el penal decisivo de Hossam Abdelmajid, quizá aún tenga más capítulos por escribirse en la Copa Mundial de la FIFA 2026.